Japón es uno de los países más conocidos del mundo, por el anime, el sushi y una cultura única. Sin embargo, el Japón que conocemos es sumamente reciente y ha tenido muchos cambios a lo largo de su historia. ¿Te interesa conocer cómo se ha transformado Japón para ser lo que es hoy en día? Entonces vamos a ello. Primero que nada, vamos a analizar la historia antigua de Japón. Los primeros habitantes de Japón llegaron al archipiélago hace unos 35.000 años, en lo que se denomina el periodo Jōmon. En este periodo surgieron civilizaciones que se dedicaban principalmente a la cerámica. Después, según la leyenda escrita en el Kojiki y Nihon Shiki, Japón como tal fue fundado en el siglo 7 a.C. por el emperador Jinmu. Hacia el 500 a.C. surgió la cultura Yayoi, que se dedicó principalmente al cultivo de arroz y la fabricación de armas de metal. La población de la cultura Yayoi solía agruparse en cacicazgos. Entre ellos llegó a sobresalir el Yamatai Koku, que abarcó gran parte del sur de Japón. Hacia el siglo IV termina el periodo Yayoi y comienza el periodo Kofun, que es característico por las lujosas tumbas construidas por la aristocracia, llamadas kofunes. En ellas se enterraba a la persona con sus objetos más preciados y a veces son comparadas con las pirámides de Egipto. Este periodo de la historia japonesa es bastante ambiguo, ya que existe muy poca información de lo que ocurrió. La mayoría de los textos provienen de crónicas chinas y coreanas. Ya para el periodo Asuka hay un poco más de información. Lo más destacable que ocurrió fue que el budismo llegó a las islas aproximadamente en el 552 desde el continente. La nueva religión trajo conflictos al reino, ya que la población se dividió en dos bandos, los que apoyaban al budismo contra los seguidores de la religión tradicional de Japón, el sintoísmo. Luego de un tiempo, este conflicto llegó a enfrentamientos que le dieron la victoria a los budistas, quedando esta religión como oficial en todo el territorio. A diferencia de otras guerras religiosas en otros lugares del mundo, no se impuso el budismo, sino que cada persona era libre de elegir su religión, lo que llevó a que ambas coexistieran pacíficamente en el país incluso hasta la actualidad. Por el 593, el príncipe Shotoku, luego de haber adoptado el budismo, comenzó a dar los primeros pasos para consolidar y darle forma a lo que sería el gobierno e identidad de Japón. Primeramente, estableció un gobierno centralizado en el que el poder lo tendría el emperador y creó la Constitución de los 17 Acuerdos, basado en los códigos de ética budistas. El emperador Shotoku también era un gran admirador de las culturas china y coreana. Con el envío de embajadores a dichos estados, llegó el confucianismo a Japón. La escritura japonesa está también basada gran parte en la escritura china. Los kanjis del idioma japonés se basaban en el uso de los caracteres y símbolos chinos, que fueron evolucionando con el pasar del tiempo. Además, la cultura tradicional de Japón recibió gran influencia de estas naciones, especialmente de China. Durante los siguientes años, la dinastía Tang en China y el reino de Silla en Corea comenzaron a ganar mucho poder, por lo que los japoneses vieron en ellos una amenaza. Asimismo, no en todos los lugares la población estaba satisfecha con el gobierno centralizado, por lo que empezaron a presentarse periodos de inestabilidad en los años siguientes. Cada vez que se eligió un emperador, se debía trasladar y construir un palacio, pero en el 694 dijeron que no, por lo que establecieron la capital definitiva en Heijō-kyō, aunque al final no les convenció, porque esta ciudad se comía muchos desastres naturales. Entonces, años después, agarraron sus cosas y se trasladó la capital a Heian-kyō, actual Kioto, concretamente en el 794, dando inicio al periodo Heian. En este periodo, el clan Fujiwara comenzó a ganar poder poco a poco en la familia y la corte imperial, hasta que ya en el siglo X prácticamente esta familia tomaba gran parte de las decisiones del país. Sin embargo, poco a poco comenzó la decadencia de este clan. Durante esos años, la economía japonesa, que dependía principalmente de la agricultura, se vio muy afectada debido a las sequías y las plagas, y gracias a esto, las hambrunas no se hicieron esperar. Y junto con ellas, las rebeliones de la población comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Ante esto, el gobierno designó a los gobernadores locales más poder, al tiempo que estos gobernantes reclutaban guerreros para pacificar las revueltas. Estos eran los guerreros de la katana, o mejor conocidos como los famosos samuráis, que ante la descentralización del gobierno fueron ganando más poder paulatinamente. Esto hizo que los diversos clanes, que ahora tenían poder militar, se enfrentaran en diversas pugnas por el poder. Los dos clanes más sobresalientes de este periodo eran el Taira y el Minamoto.
Estos clanes incluso llegaron a enfrentarse con la mismísima familia real, los Fujiwara. La primera de ellas fue la llamada Primera Guerra de los 9 años. Estas confrontaciones entre clanes duraron casi un siglo. Sin embargo, el punto de inflexión ocurrió durante las llamadas Guerras Genpei, que fueron una serie de guerras civiles que comenzaron en el 1180 y duraron 10 años. En estas guerras, el clan Taira fue derrotado definitivamente por el clan Minamoto, con lo que estos se hicieron con el control del país, dando inicio al periodo del shogunato desde 1192, siendo el primer shogun Minamoto no Yoritomo, recordado por ser uno de los principales artífices de la derrota del clan Taira. Y te preguntarás, ¿y qué era un shogunato? Bien, pues el shogunato era una especie de dictadura militar de estilo japonés. En este sistema, el shogun, que era el líder de las fuerzas armadas, o sea, los samuráis, era el gobernante de facto del reino, desplazando completamente al emperador, que se convirtió en un mero espectador de la política de los samuráis. La característica más importante es que la sociedad se transformó en un sistema feudal, muy similar al de Europa en esa época. Hubo varios shogunatos en Japón. El primero de ellos fue el Kamakura, liderado por el clan Minamoto, que como acabamos de mencionar, obtuvieron la victoria en las guerras civiles. De este modo, el gobierno prevaleció alrededor de 700 años. Y durante esos 700 años pasaron 1000 cosas. A continuación repasaremos las más importantes. En 1274, el imperio mongol, que se encontraba en su máximo esplendor, intentó una invasión a Japón al mando de Kublai Khan para convertirlo en un estado vasallo. Sin embargo, este intento de invasión fue un fracaso, ya que a pesar de tener un mejor armamento que los samuráis japoneses, la poca experiencia marítima hizo que no se concretara esta invasión. En 1281 volvieron a intentarlo, pero volvieron a fallar, debido a que una tormenta impidió la llegada de los barcos mongoles a territorio nipón. Durante este periodo también surgió la figura de los famosos ninjas, que eran guerreros principalmente de las clases más bajas de la sociedad, que eran entrenados para trabajos sucios en la guerra, como asesinatos, espionaje, robo de documentos y guerra de guerrillas. Debido a que un samurái no podía realizar estas actividades, debido a que afectaba su reputación, era muy común contratar ninjas para esta clase de trabajos. En 1337 termina el shogunato Kamakura y comienza el shogunato Ashikaga, que es recordado por tener una gran cantidad de guerras civiles desde 1467. Durante este shogunato se tendría el primer contacto con los europeos. Los primeros en llegar a territorio nipón fueron los portugueses en 1543, quienes llevaron las primeras armas de fuego a las islas. Unos años después, los españoles también tuvieron contacto con los japoneses, en donde llevaron al jesuita Francisco Javier, que comenzó a predicar la religión católica en el Japón. Después, también llegaron franceses, neerlandeses, británicos y otros colonos europeos, quienes definían a los japoneses como una sociedad feudal compleja y difícil de entender, mientras que los japoneses simplemente se referían a los europeos como los bárbaros del sur, ya que sus naves siempre solían llegar por esa zona al país. La llegada de las armas de fuego causó una evolución en las guerras civiles, sobre todo en el uso de arcabuces traídos por los portugueses. Asimismo, el shogun Hideyoshi consideraba el cristianismo como una amenaza, ya que creía que esto significaría una conquista europea en el futuro. Por esto, se inició una persecución a los misioneros cristianos e incluso a los japoneses conversos, condenándolos a todos a muerte. En 1603 concluye el shogunato Ashikaga y comienza el periodo del shogunato Tokugawa, o también conocido como el Japón Edo. Durante este periodo, las posturas en contra del cristianismo se recrudecieron, ya que en 1624 los japoneses expulsaron a todos los españoles y posteriormente hicieron lo mismo con los portugueses de su territorio y obligaron a los conversos a abandonar el cristianismo. Gracias a esta discordia en el país debido a la introducción del cristianismo, se inició un completo aislamiento internacional, en el que Japón no sería visitado por ningún otro país o reino del mundo. Los únicos que podían comerciar con ellos eran los chinos y los neerlandeses, eso sí, solamente por el puerto de Nagasaki y con muchas restricciones de por medio. En el siguiente siglo comenzaría la decadencia del shogunato y fue tal que así. Los samuráis comenzaron a endurecer sus políticas con los campesinos. Asimismo, las hambrunas y el desabastecimiento comenzaron a ser cada vez más frecuentes, generando un gran descontento en la población. El crecimiento tecnológico también se había detenido gracias a estas políticas aislacionistas del shogun.
y a su vez esta disminución del comercio llevó a una difícil situación económica y como cereza del pastel varias catástrofes naturales azotaron a Japón en estos años. Incendios, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, en fin, un desastre total. El suceso más importante y que significó el ocaso irreversible del shogunato ocurrió en 1853, en el que el comodoro estadounidense Matthew Perry obligó a Japón a abrir el comercio bajo la amenaza de una invasión. Ante esta amenaza y ante todos los sucesos ocurridos anteriormente, el shogun finalmente accedió a abandonar su política aislacionista y abrió las puertas de Japón al mundo. Luego, ante la marcada desventaja militar, se vieron obligados a firmar una serie de tratados desiguales con las potencias occidentales, lo que terminó de arruinar la reputación del shogunato. A pesar de todo, los samuráis y los fieles al shogunato realizaron algunos intentos por parar esta política. El más importante se dio junto con el apoyo del emperador, cuya finalidad era expulsar a todos los bárbaros de Japón de una vez por todas. Esta declaración desencadenó la batalla de Shimonoseki en 1863, en el que los samuráis se tuvieron que enfrentar a los ejércitos de Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Luego de una aplastante derrota, se impusieron sanciones económicas y más tratados desiguales a Japón, por lo que las esperanzas de un resurgir del shogunato eran ya imposibles. Finalmente, la última estocada del shogunato fue en 1868, en el que los clanes Satsuma y Chosu asaltaron el Palacio Imperial y alzaron al emperador Meiji como máximo gobernante. Ante esto, el último shogun Tokugawa, Yoshinobu, firmó su renuncia en favor del joven emperador, dando fin al dominio de casi 700 años de shogunes. Con esto, se daría inicio a una nueva era de la historia de Japón, el imperio. ¿Y qué pasó con los samuráis? Pues con la caída del shogunato, perdieron todo su poder político, al punto que desaparecieron como clase social durante la década de 1890. En los años siguientes se dio la restauración Meiji, que se caracterizó por un gran crecimiento industrial, reformas para reducir el analfabetismo, así como una gran urbanización y modernización del país. Gracias a la bonanza económica que trajeron estas reformas, el gobierno no escatimó en inversiones militares. Gracias a este crecimiento militar, Japón comenzó una política expansionista y colonialista. La prueba de fuego se dio durante la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1894, en la que China sufrió una vergonzosa derrota en la que incluso perdió la isla de Taiwán y las Islas Pescadores ante Japón. En 1905, los nipones también se enfrentaron en una guerra contra Rusia, en la que el ejército imperial ruso fue aplastado por las tropas japonesas. Gracias a esto, Japón obtuvo de Rusia nuevos territorios, Port Arthur en China, todas las Islas Kuriles y la mitad de la isla de Sajalín. Con estas victorias, Japón se consolidó como la potencia hegemónica indiscutible en el lejano oriente. Y por si te lo preguntabas, el anime surgió durante estas fechas, específicamente en 1907, y fue evolucionando a lo que es actualmente. Bien, ahora continuando, en estos años también se firmó un pacto de amistad con el Reino Unido, con lo que formarían una alianza mutua de defensa. En 1910, con sus vecinos ya derrotados, Japón se anexionó la península de Corea en calidad de colonia, que usaron ampliamente para la extracción de recursos. En 1912 muere el emperador Meiji y sube al trono el emperador Yoshihito. 2 años después, estalló la Primera Guerra Mundial. Japón se unió al bando de la Triple Entente y le declaró la guerra a Alemania. Con la victoria de su bando en 1918, se firmó el Tratado de Versalles, con el que se consiguieron nuevas expansiones territoriales. Se obtuvieron las Islas Marianas Carolinas y Palaos de Alemania, también las concesiones alemanas en China le fueron transferidas, así como un puesto permanente en la entonces Sociedad de Naciones. En 1926 fallece el emperador Yoshihito y sube al trono el recordado emperador Hirohito. A pesar de haber luchado en la Primera Guerra con los aliados, en la Segunda Guerra luchó en contra de ellos y se unió al eje junto con Alemania e Italia en el Pacto Tripartito. En 1940, cuando estalló la guerra, Japón invadió todas las colonias europeas y estadounidenses en Asia y el Pacífico y se caracterizó por crear estados títeres en aquellos lugares que invadía. Luego de 5 años de una durísima guerra, Estados Unidos lanzó bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki, y luego de la intervención de la Unión Soviética, Japón finalmente se rinde en septiembre de 1945. La paz se firmó en el Tratado de San Francisco, en el que Japón se vio obligado a renunciar a todas sus posesiones coloniales y pagar una dura indemnización a los aliados, así como ser ocupado militarmente hasta 1952.
Los estadounidenses, en lugar de enjuiciar al emperador, decidieron usarlo como símbolo de unidad nacional para el pueblo japonés. Luego del desastre de la guerra y para remontar la economía, se implementaron diversas reformas que impulsaron el desarrollo tecnológico e industrial del país. Con esto, se logró un crecimiento vertiginoso de la economía, hasta el punto de llevarse la medalla de plata como la segunda mayor economía del mundo, solo por detrás, por supuesto, de Estados Unidos. Aunque las heridas de la Segunda Guerra Mundial permanecieron por muchos años en el país, poco a poco hubo una política de conciliación en el exterior. En 1989, muere el emperador Hirohito, por lo que su hijo Akihito asumiría el trono. Al año siguiente, el milagro japonés comenzó a apagarse. La economía se fue estancando poco a poco, y la deuda del país creció demasiado. Con la crisis bancaria del 2008, Japón sufrió una grave recesión económica de la que no se ha podido recuperar hasta la actualidad, incluso perdiendo el puesto de la segunda mayor economía del mundo en favor de China en el 2010. Aunado a esto, ocurrió el desastre nuclear de Fukushima en el 2011, lo que puso a Japón nuevamente en ojos del mundo. En el 2019, el emperador Akihito abdicó, debido a su avanzada edad, cediendo el trono al actual emperador Naruhito. En el 2020, cuando la economía parecía mostrar signos de recuperación, apareció el coronavirus y dijo pues no, mi ciela, y la economía se sumergió en una crisis muchísimo peor que la de 2008, que incluso causó la renuncia del primer ministro Shinzo Abe. Todo esto a pesar de que Japón logró domar la pandemia con muy pocos fallecidos en todo el país. Como pudimos ver, la historia japonesa es muy rica e interesante. Lo que le queda a Japón ahora es enfrentar los diversos problemas que tiene actualmente, además de su economía, como el envejecimiento de su población, amenazas militares desde China y Corea del Norte y una política de anti-inmigración. Pero ahora, después de ver todo esto, es tu turno de opinar. ¿Crees que Japón pueda mejorar sus problemas económicos? ¿Te gustaría vivir en Japón? ¿Crees que nosotros los occidentales deberíamos tomar ejemplo de la cultura japonesa? Y bueno, hasta aquí el video de hoy. No te olvides de suscribirte y dejar tu comentario. También puedes seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Los links estarán en la descripción del video. Y si te gustó mucho, compártelo para que más personas puedan verlo. Un abrazo y hasta pronto.